arrancar con una conversación que se me va a quedar, presumo, en mi memoria por muchos años, porque hablar de música es algo que me apasiona, pero hablar con profesionales que comparten la misma pasión que yo y además que de alguna manera crecimos escuchando. Uno de ellos es autor de un libro hoy, pero además fue director de radios, periodista, ha escrito mucho sobre música, Sergio Cancino, y hoy tenemos un libro del que vamos a hablar de sopetón. Antes de hablar de entre medio, vamos a hablar de otras cosas. Invisible, la ley. Primero, bienvenido a La Clave. Un gusto, Beto, gracias por la invitación. De todas maneras, te comentaba fuera del micrófono y vamos a entrar a meternos en este libro que estuve leyendo, y muy amablemente también le agradezco a la editorial que nos lo envió, a Piedra Redonda, un ciclo, digamos. Sí, es una serie de libros dedicados a la música, una colección dedicada a la música chilena o a la música, se llama Disco Rayado, y hay que viajar en el tiempo, inevitablemente, para entender esto. Sí. Y está propuesto así en el libro, como un viaje no tanto a 1995, que es el año en que apareció el disco Invisible de La Ley, por supuesto, pero también es un viaje a la década completa, porque a La Ley hay que ponerla en un contexto, hay que entender la relación que tenía con otras bandas de ese boom donde estaban Los Tres, por ejemplo, Lucibel, Nicole, la nueva música chilena que ficharon los sellos internacionales con tanto entusiasmo durante los 90 y que bueno, después hubo una implosión. Y también poner a La Ley, a la banda, en perspectiva de sus orígenes en los 80 también, hasta la historia más reciente. Pero por supuesto, el viaje en el tiempo, como tú dices, es el motor de este libro. Y un viaje en el tiempo que tiene varios matices, porque por un lado está esta narrativa en torno al éxito, que es muy relatable, es conocida de alguna manera, ¿no? Desde donde comienzan hasta donde terminan. Claro. Por otro lado están estas narrativas más personales, que son las relaciones entre los intérpretes y que ocurren cosas ahí, una pérdida también, una muerte súbita, inesperada, claro, ¿no? Y un disco que de alguna manera es como una especie de ritual para conectarnos con esa foto, con ese momento, con esos años difíciles. ¿Qué es Invisible para La Ley? Invisible es muchas cosas. Es un relato de supervivencia después de la tragedia de la muerte de Andrés Bove, su guitarrista, su fundador, su arquitecto sonoro. Es un trabajo de resiliencia, es un trabajo... yo lo denomino bien sobrenatural, porque pese a que ya no estaba Andrés Bove en este mundo, su influencia, más allá de las 4 canciones de Invisible, las que tiene un co-crédito como autor, se extiende hacia el concepto de belleza, hacia el concepto sonoro que La Ley logró en Invisible, que por supuesto Andrés Bove fue su gran arquitecto, fue el hombre que lo diseñó, pero la banda logra la concreción de esa idea, de ese ideal de belleza pop, en el disco Invisible. Por eso para mí, lo digo, es la formación clásica de La Ley. Para mí es un sexteto entre mundos, que es Andrés Bove, fallecido ya, más el quinteto que grabó Invisible: Beto Cuevas, Luciano Rojas, Rodrigo Aboitis, Mauricio Clavería, Coti Aboitis y Pedro Furgones, que fue quien reemplazó a Bove. Quería poner unos antecedentes sobre la mesa para que también entendamos este contexto, que este libro además está disponible en librerías. También es un libro que tiene una densidad, digo, en cantidad de páginas, es perfecta para un viajecito, ¿no? Corto. Es como, aquí hay una decisión. Se lee rápido. Hay una decisión tuya. Sí, que se lea rápido, que sea un viaje directo o en 2 tandas, como un cassette, como un vinilo. Cassette, lado A, lado B, claro. Que se lea con esa velocidad. De hecho, yo para el libro en Spotify hice como una banda sonora, La Ley Invisible Soundtracks, que es una lista con canciones que aparecen ahí. Claro, está pensado en eso, a facilitar la tarea de menciones a canciones, a referencias sonoras que están en el libro, como Talk Talk, como David Bowie, como Depeche Mode, como los proyectos paralelos de los integrantes de La Ley, para que el lector pueda acompañarlo también en la primera o en la segunda o en la tercera lectura o cuando quiera. Cosas que son fascinantes de hacer y que cada vez se hacen menos por la velocidad en la que nos toca vivir en estos tiempos compulsivos. Pero retrocedamos un poco al 95 o alrededor del 95.
la ley en esos años, entre el 91 y el 95, también en el mundo del pop, en el mundo del rock. Aquí me gusta que tú también posiciones a la ley como una banda fruto del pop, ¿no? Es como la conversación confusa que se puede tener en torno a si Los Prisioneros son una banda de rock o son una banda de pop. Claro, eso es interesante porque en los 90s fue una década muy binaria en muchos aspectos. O era rock o era pop, o había que tomar decisiones, te gustaban los tres o te gustaba la ley. Era muy brutal y eran ciertas rivalidades, por ejemplo la musical, que obviamente tenía un correlato con Blur, Oasis, más atrás con The Beatles, The Rolling Stones, que estaba muy alimentada por cierto periodismo, por la prensa. Este libro es el resultado también de una larga investigación del archivo de prensa de la época. Wow. Más mis recuerdos personales, porque es una crónica que tiene un ingrediente en primera persona también, pero el resto de la investigación es bien meticulosa. Y ahí uno se daba cuenta que si bien las radios de la época celebraban cierta diversidad, tocaban, no sé, Marta Sánchez con Rage Against the Machine, como hacía Rock and Pop, era una mezcla bastante amplia. En el periodismo había un menosprecio por la ley, como mencionaste tú, por esta faceta pop, la marcaban con quizás los aspectos más deleznables del pop, que son superficiales, que es un producto, que todo es estética, que todo es forma, que no es fondo, y en contraposición a los tres se los presentaba como muy chilenos, muy locales, muy rock, raíces, cueca, Roberto Parra, la tradición folclórica, el rock retro. Era una cuestión bastante artificial hasta cierto punto, pero que está ahí en las páginas del libro, está retratada esta dualidad, estos dobles opuestos. Sí, oye, qué fascinante. ¿Me permites leer un parrafito? Porque ustedes para leer entero tienen que ir por el libro. Pero quiero leer cómo comienza este libro, porque me encanta. Nos ponen el lugar y forma correcta para entender este relato. Dice así: Beto Cuevas mide 3 metros, viste de cuero, lanza fuego por los ojos y de la boca le emana un gas resplandeciente. Su mirada está formada por 2 brasas gemelas que iluminan la noche desde su rostro, esculpido a la perfección, frente a un micrófono que brilla como el platino. Una bestia dentro del enclenque jaula llamado escenario. La guitarra infinita de Andrés Bove emite cascadas eléctricas corales y apunta hacia el público en las galerías. Él es el francotirador que cambió el rifle por las 6 cuerdas. Los bajos gordos de Luciano Rojas golpean en el pecho con ondas hipnóticas que estremecen el suelo, mientras Mauricio Cravería azota los tambores con fuerza hercúlea, elevado sobre una tarima que resulta un pequeño altar bajo los focos que le otorgan un halo sobrehumano. No son 4 músicos, son superhéroes. Exactamente. Así lo sentí yo cuando vi a La Ley por primera vez en el gimnasio municipal de Curicó. No estaba lleno, pero La Ley estaba tocando como si fuese un estadio nacional o un Wembley lleno, con una propuesta estética y un sonido impecable. Yo relato ahí, yo en otros gimnasios del Chile Central, porque yo nací en Molina, en la 7ª región, había visto a Álvaro Scaramelli, había visto a Sexual Democracia, pero ver a La Ley fue un antes y un después en mi percepción de la música en vivo, y más encima una banda chilena que era sencillamente un relámpago sobre el escenario. Y eso tiene mucho que ver con la potencia de estos elementos, ¿no? Sí. Hablemos de los intérpretes, porque las disqueras llegan después, y eso también habla de cuán fácil es identificar un producto de una oportunidad que tiene una disquera de amplificar un fenómeno. Exacto. Son cosas muy distintas. Claro. No hay una decisión aquí, vamos a buscar a este chico que tenga tal característica y lo vamos a hacer una banda. Ellos venían haciendo esto, escuchando estas referencias también que tú haces en el libro, y además en El Invisible tienen el placer, ¿no?, de hacer un disco con Humberto Gatica, que para que lo pongamos en contexto, es el productor o el ingeniero, es un ingeniero chileno que ese mismo año estaba grabando con Michael Jackson el History. Claro. Ese personaje es el que se incorpora, se involucra sonoramente en un disco que tiene estas características como de bitácora nostálgica. Además. Sí, es interesante porque La Ley, no olvidemos que es una banda que tiene sus gérmenes en los 80, que nació como una banda independiente, la fichó Fusión, el sello del difunto Carlos Fonseca. Y el arco es súper potente para llegar a grabar y coproducir con Humberto Gatica el disco Invisible. Y también un desafío que también está retratado en el libro, porque en ese momento Humberto Gatica, como mencionaste, tenía mucha fama como ingeniero de sonido. Lo vimos en el documental sobre el single benéfico We Are the World, por ejemplo, del 85. Pero todavía no alcanzaba su pick como productor discográfico. Claro, no era reconocido como productor en ese momento. Claro, era más celebrado como ingeniero. Entonces toma la decisión, por la buena imagen que
que le había causado Andrés Bove de seguir trabajando con la banda, una banda que estaba de luto, con un guitarrista nuevo. Y Gatica siempre ha construido su trabajo de producción, él mismo lo ha relatado, desde la voz. Él es un gran educador o captador de cantantes. Sí, de hecho por eso es el ingeniero más fichado en los discos de cantantes. Y está Celine Dion, y está todo su largo currículum. Entonces verlo, tenerlo detrás de las consolas de una banda que por un lado tenía mucha influencia inglesa, pero también era una banda latina de Chile, latinos australes, pero latinos. Era un desafío, y él dice que le fascinaba esta música extraña que él estaba, para sus parámetros, era una música extraña para él. Y el desafío de lograr un álbum de éxito. Y además un álbum que si uno lo escucha con detalle y se pone los fonos o se lo pone en un contexto con las condiciones adecuadas para apreciarlo bien, tiene un trabajo de ingeniería muy creativo. El disco suena increíble, más allá de las diferencias y la percepción que hay entre los distintos músicos de La Ley que están en el libro. Ajá. Es como Corazones de Los Prisioneros. Es un disco que supera la división entre el pop y el rock y que de alguna forma marcó cómo debía sonar un disco de música popular chileno en los 90. Son discos que son como catedrales del sonido. ¿No? Sí, un disco que estandariza, que te pone en el nivel. Te pone un nivel. Te pone en el nivel, y después hacer algo tiene que estar ahí. Uno puede decir, eso es el gen también de Luciano Rojas al exigir en Psycho lo mismo, y quizás un poquito más electrónico. Claro. Como hay una consecuencia también. Sí, sonora. Absolutamente. Y una cosa que a mí me gusta mucho de Invisible es que es un disco que tiene mucho espacio, que no le sobran elementos, que tiene una simpleza aparente para lograr un gran sonido, cosa que si nos fijamos en 1995 no estaba tan en boga. Eran los años también del rock alternativo, la cola del grunge, la cola del Britpop, donde había cierta saturación, cierto exceso de guitarra. Y habían decisiones también de percusiones, por ejemplo. Sí, claro. Hay algunos de esos discos que lo pequeño y lo sucio era lo que había que hacer. Hay discos que uno los escucha ahora y suenan muy ruidosos. Duele la cabeza, claro, como en el track 7. Claro. Pero acá hay una decisión hacia la pulcritud, es un rock pulcro. Claro, ¿no? Y el espacio, hay espacio. Uno puede ir distinguiendo los distintos instrumentos, los matices vocales dentro de las canciones. Y eso a mí me parece que es un gran mérito que logró La Ley en su coproducción con Humberto Gatica. Oye, qué bacán, y me encanta poder hablar contigo de este libro. Se llama Invisible, ustedes lo encuentran en librerías. Invisible, La Ley, por Sergio Cancino. Y en estos últimos minutitos solo quería llevarte a algo más personal, musical del disco. ¿Ya? Porque aquí hay 12 tracks que tú los tenés súper papeados y mapeados, me imagino. Hay espacio para todas las cosas. Sí. Están las canciones más clásicas y populares, ¿no? Los singles, un disco que tuvo muy buenos singles. Claro. Los singles fueron, Animal. Fue El Duelo. Día Cero, Cielo Market, Hombre y 1800 Dual. Ya, perfecto. Esos fueron los singles que promocionaron este álbum. Claro. Y tiene unos espacios también para el vértigo, para el riesgo. Digo, el riesgo cuando estás haciendo un disco que va a ser exitoso o que quiere ser exitoso, con las métricas de una multinacional. Sí. Pero hay espacios para canciones como The Corridor. En inglés. Lucien Foix, que está en francés. Otro mérito, tenían un cantante trilingüe. Claro, lujo que francés, se puede sí. Claro. Sí, a mí me gusta mucho Fausto, por el falsete, porque es como, tiene un toque disco, tiene un toque sensual, como que habla de sexo, habla de la diversidad sexual. Creo que es una gran canción. Tiene R&R, rock and roll, que es probablemente el momento más salvaje y desordenado. Yo siempre digo que es el momento Teen Machine de La Ley en toda su discografía. Está acá en Invisible. Invisible, el track titular que suena de fondo, que también tiene un increchendo que es muy, muy épico, tal como Animal, que tú mencionaste, que para abrir un disco con un track de casi 6 minutos, hay que tener cojones, y La Ley los tuvo. Espectacular. Esto y mucho más es lo que van a encontrar en un libro fascinante, con un relato desde lo personal, pero sin dejar de lado el mérito a estudiar el contexto, los datos, los relatos, las fuentes adecuadas. Así que tremendo. Yo te agradezco mucho por venir a compartir conmigo esto. Muchas gracias, Beto. El libro está en Busca Libre, está en la Tienda Nacional, Lolita, la Librería Imaginaria, que leo Pedro de Valdivia, Pavana, Los Gatos de Viña, Big Store, Rock Music, Bros. Bros Librerías. De la casa. De la casa. Disquería chilena, y va a seguir llegando a otras disquerías y librerías amigas. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. 5:59.
Y hay un sorteo. A ver. Nos dicen por interno. ¿Tenemos un sorteo? Prontamente. ¿Vamos a arreglar libros? No te puedo creer. Prontamente. Ok, entonces me Atentos. van a contar bien cómo va a pasar todo esto. Se lo contamos a la audiencia. Instagram. Va a ser Que nadie se entere. que nadie se entere. Instagram, la clave. Atento. @Radio La Clave. Bien, nos encontramos pronto ya. Mañana de 5 a 6. Lo que escuchas es clave. Gracias, Sergio. Gracias, Beto. Y a ustedes por estar ahí. Nos vemos bien en Cuento Corto. Ahorita ven a Jenny Cavallo y Paz Bascuñán. Hasta mañana. Chao, chao. Vislumbro como luz clandestina.